siendo actualmente una causa frecuente de mortalidad por cáncer en niños. Y para este propósito hemos invitado al doctor Jorge Humberto Guajardo Torres a que nos haga el favor de presentarnos el tema de tumores cerebrales en niños, el reto actual en el tratamiento y el pronóstico. El doctor Jorge Guajardo Torres es neurocirujano, su especialidad es cirugía oncológica y tiene la subespecialidad en neurocirugía pediátrica por el Hospital del Niño Enfermo de Toronto. Doctor Guajardo, por favor. Bien, muchas gracias. Yo sé que ya se ha corrido mucho el tiempo, está el momento de su receso, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible para quitarles el menor tiempo posible. El doctor Rivera me pidió que hablara sobre los retos actuales para el tratamiento y pronóstico de los tumores cerebrales en niños. Verdaderamente, sí es un reto el tratar los tumores cerebrales en niños, sobre todo porque casi siempre los podemos diagnosticar en etapas muy tempranas de la vida de los pacientes. Y si hacemos algo de más, le dejamos un daño serio al paciente que es muy evidente. Por lo cual, hay tres factores que considero que son importantes, más que tecnología, que nos ha hecho evolucionar de una forma muy importante en el manejo de estos pacientes. El más importante es el diagnóstico oportuno y temprano, que ese depende del médico de primer contacto. Desgraciadamente, a veces vemos pacientes que, porque los síntomas son muy parecidos a síntomas comunes de los niños, se pasa el tiempo y ya los tenemos en etapas más avanzadas de la enfermedad. El otro aspecto es los estudios de imagen, que en los últimos 15, 20 años han evolucionado y revolucionado los diagnósticos y que nos han permitido a nosotros tener mejores características preoperatorias para el manejo de los pacientes. Y por último, las técnicas de manejo, en el cual tenemos que trabajar en conjunto, como mencionaban ahorita, integrados los oncólogos médicos, los oncólogos radioterapeutas, los neurocirujanos, los radiólogos y los patólogos para tener un mejor diagnóstico y un tratamiento más certero con la mejor opción para el manejo del paciente. Bueno, ahora voy a pasar un poquito rápido, pues como mencionaba ahorita, una serie es el tercer tumor más frecuente en los niños, definitivamente los tumores sólidos es el más frecuente, solamente sobrepasado por la leucemia y el linfoma. La incidencia del tipo de tumores pues es variable de acuerdo a las series, pero la gran mayoría, como está descrito clásicamente, son los tumores de la fosa posterior y algunos cuantos supratentoriales. Muchos de ellos son tumores malignos, ¿verdad? Por lo cual el hacer el diagnóstico oportuno nos permite tener unas mejores opciones de sobrevida para estos pacientes. Quise poner un poquito sobre los síntomas porque creo que es uno de los factores más importantes, más que la tecnología, que esto lo van a detectar ustedes en forma inicial. Yo creo que hay tres síntomas cardinales en el diagnóstico de estos pacientes. Uno de ellos, pacientes que tienen cefalea nocturna o cefalea matutina acompañada con vómitos, debe despertarnos inmediatamente la atención y sospechar que el paciente tiene un problema serio. Segundo, si hay crisis convulsivas, sobre todo focalizadas. Y tercero, si hay un déficit neurológico. Esos tres factores hay que tenerlos muy en consideración cuando estamos revisando un paciente pediátrico con algún síntoma, alguno de estos tres, porque debe hacernos sospechar que hay una tumoración o una lesión seria en el sistema nervioso y debemos investigarla. Puede variar algunas cosas, como es de acuerdo a la localización de la lesión, convulsiones, alteraciones visuales, si estamos en la parte frontal, algún déficit motor, o ya síntomas de aumento de la presión intracraneal, alteraciones de la marcha o del lenguaje. Si lo tenemos en el tallo cerebral, que son de los tumores también más frecuentes, pues alteraciones de los pares craneales, alteraciones en el equilibrio, aumento de la presión intracraneal, a veces pérdida de la audición o cambios en la personalidad son síntomas que podemos tener y que debe hacernos sospechar que hay alguna alteración, sobre todo alteraciones de los nervios craneales, la presencia de diplopia es un factor importante o el paciente tenga vértigo o tenga ataxia. Otros síntomas en la fosa posterior, pues el aumento de la presión, cefaleas, el que mencionaba sobre todo las cefaleas matutinas o cefaleas nocturnas, deben de despertarnos signos de alarma, y la falta de coordinación de los movimientos musculares o la ataxia. El aumento de la presión intracraneal, que es uno de los síntomas, sobre todo que ya lo vemos cuando el tumor ya es muy voluminoso. No quisiéramos tener estos síntomas para hacer el diagnóstico del paciente, pero bueno, aquí están para tenerlos presentes, ¿verdad? Y algo muy importante, el manejo, ¿qué tipo de manejo vamos a hacer con los pacientes una vez que ya tenemos el diagnóstico? Esto va a depender, como mencionamos, de la edad del paciente. Desgraciadamente los diagnosticamos en etapas muy tempranas.
desgraciadamente por el paciente, porque bueno, entre más pequeño sea el paciente, que se haga el diagnóstico menos de un año, menos años de edad, pues las probabilidades de que estos tumores sean malignos es más alta y las probabilidades de tener buenos resultados se reducen. El estado general de salud del paciente, eso nos va a decir si podemos o no hacer una intervención grande o qué tipo de tratamiento debemos de utilizar. La ubicación y el tamaño del tumor, tumores que están intrínsecos en el tallo, desgraciadamente no podemos hacer grandes cosas, solamente hacer un diagnóstico radiológico y pasar a tratamientos ya sea de radioterapia o quimioterapia, que por desgracia son los tumores en que menos hemos podido avanzar, los tumores intrínsecos del tallo. La tolerancia del paciente a determinados medicamentos o procedimientos, pues dependerá de su condición clínica general. Y algo muy importante que está aquí, la opinión o preferencia de los padres. A veces hacemos cosas porque pensamos o sabemos qué es lo que hay que hacer, pero hay situaciones en las que tenemos tumores que verdaderamente, por más que hagamos, no vamos a poder cambiar mucho el pronóstico. En este caso, por ejemplo, tumores del tallo cerebral, que a veces nos afanamos en querer hacer un diagnóstico, hacer una cirugía, tomar una biopsia, pero algo importante, al menos lo que yo he visto con el manejo de los pacientes con tumores, es preservarles su función y su calidad de vida el mayor tiempo posible. No por el afán de querer dar un tratamiento y dar otro tratamiento y tener el diagnóstico, pongamos en peligro su función y su calidad de vida, que es la mejor que tienen cuando hacemos el diagnóstico, porque después va a empeorar, a veces hagamos con lo que hagamos. El pronóstico depende en gran medida pues, del tipo de tumor. En esto pues ya al tener la muestra, el patólogo con todo lo que se nos mencionó ahorita nos va a decir qué tipo de tumor es y qué opciones tenemos de tratamiento, la extensión de la enfermedad, como mencionamos, entre más temprano hacemos un diagnóstico, más fácil podemos tenerlo en una etapa localizada sin tener diseminaciones, el tamaño y localización del tumor, la presencia de metástasis y la edad y el estado de salud que hemos hablado del niño y bueno, ya después los diferentes avances de tratamiento, de técnicas de tratamiento que utilizamos. Una de las metas principales de un programa de tumores cerebrales pediátricos es, como mencionamos, es mejorar al máximo el funcionamiento a largo plazo de estos pacientes. Como digo, no afanarnos en querer quitar todo, no afanarnos en querer radiar todo, no afanarnos en querer dar quimioterapias muy citotóxicas que ponen en peligro la vida del paciente. Debemos de saber qué tipo de tumor es, qué expectativas tenemos y sobre eso replantearnos cuál es la mejor opción para estos pacientes. Para esto, pues bueno, el contar con diferentes especialidades que se trabajen en conjunto y poder decir, de acuerdo a estas características, esta ubicación, esta edad, estas condiciones clínicas, esto es lo mejor para este paciente. No solamente la cirugía, puede ser la radiación o puede ser la quimioterapia. Para esto, pues bueno, como mencioné ahorita, ellos tienen un centro o tienen un grupo integrado, pues nosotros tratamos de hacer eso aquí en esta ciudad, manejando cada paciente y discutiendo cuáles son las alternativas que tenemos y conjuntando neurólogos, neurocirujanos, oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas. No hay una sola terapéutica que sea 100% eficaz para el manejo de estos pacientes. Y algo importante es el psicólogo, a veces lo dejamos pasar, inclusive el tanatólogo, dejamos pasar las cosas y hay aspectos que también deben de cubrirse en estos pacientes, tanto la educación como la familia, como el desarrollo del paciente durante lo que tenga de sobrevida con lo que logremos de acuerdo al tratamiento que apliquemos. El funcionamiento intelectual es algo que también debemos de preservar en los pacientes, por lo cual algo que a mí me motivó dentro de mi área de neurocirugía, yo soy neurocirujano, a orientarme un poquito hacia la radioterapia guiada por imagen o la radioterapia estereotáxica, es precisamente el que mis pacientes preserven su calidad intelectual a través de dar radioterapias dirigidas al sitio de la lesión, no radiar el tejido sano, porque son cerebros en desarrollo y desgraciadamente una radioterapia todo el encéfalo va a causar alteraciones en el desarrollo de estos pacientes. Hay que vigilar su aspecto intelectual y algo también importante es el regresarlos a la escuela. Yo creo que el aspecto psicológico, que el paciente se sienta que sigue integrado a la sociedad, que sigue integrado con sus amigos, es muy importante cuidarlo también en el manejo de estos pacientes. Y en esto pues tenemos diferentes opciones. La cirugía, creo que la cirugía sigue siendo el punto de partida del manejo de estos tumores. A veces con el diagnóstico radiológico hay ciertos tumores, sobre todo en pacientes muy pequeños, que la quimioterapia toma el primer papel en el manejo para reducir el tumor y después ya actuar con un tratamiento específico, porque los estudios de imagen nos permiten dar ya prácticamente el diagnóstico casi histopatológico de las lesiones. La quimioterapia, como mencionaba hace un momento, la quimioterapia blancos, y por último la radioterapia. Actualmente la radioterapia
Afortunadamente en nuestra ciudad y en muchas ciudades de la República se cuenta ya con equipos muy modernos, prácticamente equipos que podemos encontrar en cualquier ciudad de Estados Unidos, en la cual se da radioterapia dirigida específicamente, y hablaremos un poquito más adelante de eso, en el sitio de las lesiones donde se encuentra la tumulación, protegiendo el resto del tejido cerebral. Y eso en estos pacientes es de gran ventaja. Esta radioterapia estereotáctica puede ser de 1 a 5 fracciones, como es la radiocirugía, que lo veremos más adelante, o la fraccionada o radioterapia conformacional. Para el tratamiento, para nosotros es muy importante como cirujanos, primeramente el estudio de imagen. Como les decía, ahorita tenemos equipos muy sofisticados que nos permiten tener mucha información, no solamente diagnóstica, sino es información que nosotros tomamos para planear nuestro tratamiento, para poder saber qué opción de tratamiento, cómo vamos a hacer nuestro abordaje de estas tumoraciones, qué estructuras vitales hay cercanas, inclusive tener imágenes de dónde se encuentran las áreas funcionales, dónde se encuentran las vías de los axones, de las áreas motoras, sensitivas o del lenguaje, y eso nos va a permitir definir qué abordaje debemos decidir nosotros. La cirugía guiada por imagen, que es la combinación de la imagen que obtengamos con equipos de neuronavegación o localizadores en el espacio, y la radioterapia guiada por imagen, estos dos basados en lo mismo que es la estereotaxia. Así tenemos estudios de imagen como TAC de alta resolución que nos permiten tener la estructura del hueso, inclusive planear nuestro abordaje previamente a la cirugía, rotando las imágenes del hueso y saber por dónde vamos a entrar, qué estructuras hay, combinarlo con estudios angiográficos, saber qué estructuras están cercanas, qué es lo que debemos de tomar en consideración, rotar las imágenes, ¿verdad? Y poder definir con precisión y tratar de evitar las estructuras que pudieran poner en peligro en un momento dado al paciente. La resonancia, que es todos conocido, que verdaderamente la resonancia cada vez ha evolucionado más en sus calidades de imagen. Es un paciente que reciente también, en el cual tenemos imágenes de T1, imágenes de T2, imágenes con contraste, y lo cual nos puede ser un paciente con un meduloblastoma, nos puede definir exactamente el sitio de la lesión y con esto poder tomar una decisión. Es un caso reciente que tuvimos, un paciente con un meduloblastoma con una recurrencia local y decir, bueno, entro y lo opero, pues sí, lo puedo entrar y lo puedo quitar, pero sé que tengo una alta probabilidad de que el paciente salga con un déficit neurológico que actualmente no lo tiene. ¿Sí? Entonces hay que decidir qué opción es la que sigue. Bueno, pues la radiocirugía es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque es efectiva con tratamientos malignos, se puede dar localizada en ese sitio y nos puede permitir el controlar la lesión. La espectroscopía asociada a esto es el mismo caso, donde podemos tener unos estudios de multiboxes. Aquí está, no se alcanza a ver bien, pero el box que está siendo activo está en el sitio de la lesión y podemos ver cómo la colina se encuentra elevado y el índice de tira espartato se encuentra disminuido, y comparándola con el lado contralateral, en este caso, en este sitio estaba el box activado del pedúnculo cerebeloso, y vemos que la curva del índice de tira espartato se encuentra elevada y la colina se encuentra disminuida. Eso nos hace el diagnóstico de que esa lesión que vimos anteriormente verdaderamente es un tumor, no es un proceso inflamatorio, no es un proceso infeccioso, es un tumor. Estudios funcionales, es una paciente que tenía una lesión en la región del lóbulo temporal derecho, pero la paciente era de dominancia izquierda. Hacemos un estudio funcional del lenguaje y vemos que el paciente tiene dominancia en ambos hemisferios y que podemos hacer una cirugía con un riesgo bajo de que el paciente llegue a tener una afasia posterior al procedimiento quirúrgico, una disfasia, porque su lesión se encontraba en esta zona, del otro lado, perdón. Estudios de tractografía, que también nos permite la resonancia, nos permite ver todas las vías de las fibras nerviosas, lo cual lo podemos utilizar también habitualmente los tumores, prácticamente aunque sean gliomas, sobre todo gliomas de bajo grado, por lo general las metástasis desplazan todas las estructuras de las fibras y eso hace que nosotros podamos entrar y hacer resecciones completas, como veremos más adelante, y no dejar déficit o tratar de dejar el menor déficit neurológico. La tractografía, asociado a esto, el proceso de neuronavegación, nos permite hacer una resección con mucho más precisión. El uso de microscopios también, aunque todos intensifican la imagen, los microscopios actuales verdaderamente son muy modernos y nos permiten usar mucha tecnología asociada que podemos ir combinando en el mismo procedimiento quirúrgico, imágenes de fluorescencia, imágenes de tercera dimensión o imágenes del equipo de neuronavegación, y eso nos facilita mucho el procedimiento quirúrgico. Podemos utilizar la fluorescencia con el azul 400 del microscopio, en la cual se inyecta al paciente al ácido 5-aminolebulínico, y esto hace que el sitio de la tumoración con filtros especiales cambia. Aquí lo vemos y no estamos seguros si aquí hay tumor o solamente es aquí. Le ponemos la fluoresceína, los filtros, y vemos que esto es el tumor. Entonces ya podemos hacer inclusive resecciones mucho más precisas. Perdón.
Es una variante nueva que sacó la marca Zeiss, en la cual no cambia la coloración, no requiere ese filtro que cambia la lesión, el color del cerebro normal, pero nos permite ver de un tono más verdioso el sitio que es de tumoración, y esto nos hace que tengamos resecciones más completas. Algo importante, este tipo de técnicas de fluorescencia solamente sirve para tumores malignos. Tumores malignos no podemos usar este tipo de fluorescencia, pero bueno, cuando tenemos un tumor maligno nos permite hacer una resección mucho más amplia. El neuronavegador, que es un equipo que verdaderamente nos ha permitido tanto para realizar procedimientos de craniotomía más pequeñas, más precisas, y poder combinar con las diferentes imágenes que mencionábamos de difusión o las imágenes de funcionales o de tractografía. Esto nos va a localizar en el espacio cuando estemos en la cirugía, con las imágenes que ya tenemos precargadas, el sitio de la lesión de estructuras adyacentes. Así tenemos, por ejemplo, en este caso, donde tenemos una lesión profunda, podemos planear nuestra trayectoria, definir el sitio de la lesión, cuál es la trayectoria más adecuada, en la cual tenemos estar cercana al área motora, ¿sí? Podemos dibujar el área del tálamo, y podemos decir que, bueno, la trayectoria posterior, y eso nos lleva con mayor precisión, con una craniotomía más pequeña, al sitio de la lesión. O bien, cirugías de mínima invasión por vía endonasal, también es bastante útil porque nos permite poder entrar y poder identificar, en este caso, la silla turca, exactamente en qué sitio nos encontramos para poder definir qué tan lejos, qué tan cercanos están las carótidas en estas zonas. A veces podemos combinarlo con estudios de tractografía, como es aquí, está la lesión, esto se puede usar junto con el neuronavegador, o bien estudios funcionales del área visual para poder definir por qué área es la más conveniente y producir el menor daño posible al paciente. El objetivo es hacer la mayor resección con el menor daño posible. Hay estudios, desgraciadamente el neuronavegador, así nada más como lo mencioné, es un estudio estático. Solamente se toman las imágenes, se pasa a la cirugía y no podemos, lo que nosotros tenemos en la actualidad en nuestra ciudad, no podemos actualizar las imágenes a reserva de ecografía transoperatoria. Allá hay equipos que próximamente probablemente tengamos uno en esta ciudad, en la cual se puede actualizar con tomógrafos transoperatorios y actualizar las imágenes y verificar si verdaderamente la resección ya ha sido completa ahí mismo en el paciente, en el quirófano, antes de cerrar al paciente. Podemos utilizar equipos de ecografía, como esta lesión es una metástasis temporal que se hace durante la cirugía, se ve el sitio de la tumoración y después de la resección vemos que ya no tiene ninguna tumoración, y eso nos comprueba que verdaderamente en ese sitio ya hemos hecho una resección completa de la lesión. O bien podemos hacer estudios donde podemos ver un Doppler, los vasos sanguíneos que tenga la lesión, que también nos son útiles para la hora de hacer la resección. Y esto es lo que le mencionaba, equipos de tomografía o resonancia transoperatorias, que esto pues en los grandes centros verdaderamente les permite tener mayores resecciones con mucho mayor seguridad, ¿verdad? Y esperemos que pronto podamos tener una aquí en nuestra ciudad. Esto es de lo que podemos lograr. Un equipo, es un paciente que acabamos de operar, ¿verdad? Aquí el doctor Rivera, el uso del neuronavegador que nos puede identificar exactamente la lesión, hacemos una craniotomía pequeña y podemos hacer resecciones completas en áreas del lenguaje, áreas elocuentes y de nuestras áreas del lenguaje, perdón, áreas motoras, en la cual el paciente sale sin ningún déficit neurológico. Aquí vemos la resección, la tumoración y el estudio postoperatorio. Este paciente se operó antier. Aquí está la zona, está la región por delante del área motora, cerca del área motora, se puede hacer una resección completa, ¿verdad? Y sin dejar ningún déficit al paciente. O bien lesiones de la fosa posterior, en la cual también el objetivo principal es hacer el mayor grado de resección, una resección amplia sin dejar déficit neurológico al paciente. Otro ejemplo, en el cual una lesión a nivel del tálamo, un abordaje transcortical y una resección completa de la tumoración. O este otro sitio, esta paciente, es la que mencioné, la paciente que tenía el estudio funcional, ¿verdad? Para ver el lenguaje, es el sitio de la lesión y hay una resección completa de la lesión. También podemos utilizar abordajes de mínima invasión, endoscópicos, transnasales, los cuales utilizamos en todas las lesiones que estén en el piso anterior y piso medio, inclusive en la parte de la fosa posterior, podemos abordarlos por vía endonasal, endoscópica. Este es un procedimiento que se inició en el 89, nosotros tenemos desde el 90-91 haciendo este tipo de procedimientos por vía endonasal endoscópica. Podemos utilizarlo asociado con el neuronavegador, que nos permite pues, poder verificar las estructuras durante el procedimiento quirúrgico. Y la visión que nosotros tenemos es esta, es una visión que verdaderamente como cirujanos también no la conocemos muy bien. Esto es la silla turca, aquí está la carótida de un lado, la carótida del otro lado, aquí está el nervio óptico, el otro nervio óptico, esto es viéndolo de abajo hacia arriba,
y ya cuando hacemos una resección, este es un cadáver, obviamente, cuando hacemos quitamos todas las estructuras óseas, tenemos la carótida que va aquí, la otra carótida que va acá, esta es la hipófisis que debe de ir aquí, y el nervio óptico y el quiasma quedan arriba. Nosotros podemos hacer una resección de todas estas estructuras del centro y nos permite abordajes inclusive a todo el piso anterior, a las lesiones celares e inclusive a las lesiones que se encuentran a nivel del clivus, por vía endonasal sin tener ninguna otra cicatriz en el paciente. Y podemos hacer lo mismo, máxima resección, un paciente con un adenoma de hipófisis por vía endonasal, esta es la neurohipófisis, no es tumor, y queda la glándula pituitaria con su neurohipófisis y la resección de la tumoración. O lesiones muy grandes que puede ser por vía endonasal o por vía de craniotomía. La radioterapia, como les mencionaba, tenemos ya unos 8 años involucrados con los oncólogos radioterapeutas en el manejo de estos pacientes, pues inició básicamente con la aplicación de la estereotaxia. La estereotaxia es un procedimiento que se usa en neurocirugía desde principios de 1910, pero fue evolucionando en el tiempo y posteriormente el doctor Lars Leksell empezó a utilizar en el 67 la radiocirugía con la bomba de cobalto, con el Gamma Knife, conocido probablemente por mucha gente lo conozca, el Gamma Knife. Es un procedimiento bastante antiguo en el cual ha sufrido pocas modificaciones en todos estos años y lo que se busca es localizar la lesión en el espacio, en las 3 coordenadas X, Y y Z y dirigir los rayos por diferentes lugares para que todo se concentre en el sitio de la tumoración. Y eso hace que, aunque todos pasan por el cerebro, la fracción que pasa al final es muy pequeñita y todo se concentra en el sitio de la lesión. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. La radioterapia convencional, desgraciadamente, pues son radiaciones de 2 campos, uno frontal y uno lateral, y por lo general se hace radiación a todo el encéfalo. Y tenemos la radioterapia fraccionada estereotáctica, que también es una radioterapia que en lugar de darse en 1 a 5 sesiones como la radiocirugía, esa tiene que darse en cuando menos 4 o 5 semanas. El principio de radiocirugía, aunque es un concepto de nombre que a veces puede causar un poquito de ilusión de que se está operando al paciente, hay que tener bien claro, nosotros tratamos de decirle eso siempre a los pacientes, es un tratamiento muy efectivo, un tratamiento de bajo riesgo, pero no está quitándole el tumor al paciente. Es un tratamiento que deposita la radiación, muy efectivo sobre todo en metástasis, muy efectivo en tumores malignos, que sirve para controlar la enfermedad. El concepto de la radiocirugía es controlar la enfermedad, haciendo que no evolucione, haciendo que se reduzca de tamaño. Sirve para tumores malignos y para tumores benignos. Donde verdaderamente tiene un efecto que puede eliminar la enfermedad, la radiocirugía, es en las malformaciones arteriovenosas. Se pueden desaparecer al 100%. En las demás lesiones, por lo general, controlamos o hacemos que se reduzcan las lesiones. El efecto de la radiación a nivel celular tiene 2 rutas. Una indirecta, que es la producir radicales ionizantes, radicales libres, los cuales van a actuar tanto en la membrana celular como a nivel de la cadena de DNA, y una ruta directa que es para causar alteraciones en la cadena de DNA. El efecto, cuando lo usamos en tumores malignos, la respuesta es mucho mejor y mucho más rápida porque son tumores que se están multiplicando rápidamente y es el efecto directamente sobre el DNA. En los tumores benignos como meningiomas, neurinomas, el efecto es más tardado, puede llevarle hasta 2 o 3 años en que empecemos a ver respuesta al tratamiento con la radiocirugía porque su multiplicación es muy lenta. ¿Cuál es la ventaja de la radiocirugía? Que lesiones que son de alto riesgo para la cirugía, pues podemos tratarlos con estos tratamientos. El problema de la radiación, como mencionaba, cuando se daba la radiación convencional a todo el encéfalo, que a veces lo usamos para tratar de prevenir las metástasis subaracnoideas, ¿verdad? Cuando hay una alta incidencia o cuando ya las tenemos, el trastorno del desarrollo cognitivo, que lo podemos ver hasta en un 15 o 20% de los pacientes, el desarrollo social, la deficiencia hormonal en estos pacientes y un factor que tenemos que considerar es la malignidad secundaria, que puede llegar hasta el 19% o 30 años en estos pacientes. Por lo cual, el uso de estas técnicas nuevas de radioterapia guiada por estereotaxia nos permite reducir la exposición del tejido cerebral sano a la radiación. Así tenemos la radioterapia estereotáctica fraccionada o también la radioterapia con intensidad modulada, en la cual se utiliza un acelerador lineal, usan electrones de rayos X y lo que hace es hacer la radiación sobre todo a lesiones muy grandes, arriba de 3,5 o 4 centímetros se dan ese tipo de tratamientos. Cuando tenemos lesiones más pequeñas, entonces podemos utilizar la radiocirugía. Hay ciertas características para la radiocirugía, una, que sean menos de 3,5 o 4 centímetros, 2,
que no estén cercanas a estructuras vitales como el nervio óptico, ¿verdad? Es lo que tenemos que utilizar. Y la tercera sería que tuviéramos el diagnóstico. Hay lesiones como meningiomas que a veces no se requiere tener el diagnóstico histopatológico porque es muy precisa la forma en que se presenta y puede utilizarse la radiocirugía. Hay dos maneras de darla. Una es con el acelerador lineal, que es el que se da en los tratamientos convencionales de radiación, utiliza electrones, y en esto se encaja el CyberKnife y el X-Knife. Y el uso de fotones, la bomba de cobalto 60, que es el Gamma Knife. El efecto de las dos radiaciones es exactamente el mismo sobre las células, nada más que la forma en que se administra es diferente. El Gamma Knife tiene que utilizar una fijación rígida para poder administrar la radiación, en lo cual hay que ponerle un halo al paciente con unos pinchos, y se da en una sola dosis, porque no puede estar varios días con su fijación. La ventaja de estos, del acelerador lineal y el CyberKnife sobre todo, es de que se puede dar fraccionada, se hace una fijación con una máscara y verificaciones constantes durante el procedimiento con placas de rayos X para corrección de la posición de la cabeza, y permite darla fraccionada en 1 o 5 fracciones, y eso es mucho más cómodo para el paciente y tiene cierta ventaja clínica, porque cuando vemos una sola fracción y estamos cercanos a estructuras importantes, hay mayor riesgo de que se dañen estructuras como el tallo, los nervios ópticos, los nervios craneales. Cuando la fraccionamos, el efecto es prácticamente igual sobre el tumor, pero reducimos el efecto nocivo sobre las estructuras que queremos proteger. Este es el CyberKnife, este lo contamos aquí en la ciudad, fue diseñado en la Universidad de Stanford por el doctor John Adler, es un neurocirujano. Los dos procedimientos de radiocirugía fueron diseñados por neurocirujanos, el doctor Lexel, un neurocirujano, y el doctor Adler, neurocirujano de la Universidad de Stanford. Esto ya con el equipo de Stanford de ingenieros, utilizaron el brazo mecánico que se utiliza en todas las compañías de automóviles, que es el KUKA, ¿verdad? Es un equipo motorizado, y el acelerador lineal que se encuentra en la cabeza. Y este tiene movimientos en todos los ángulos alrededor del paciente. Aquí está el paciente y el aparato empieza a moverse en diferentes ángulos para darle la radiación. El principio de esto es, el Gamma Knife utiliza un tratamiento isocéntrico en el cual tiene que formar puros cilindros para poder definir la tumoración. Si esta es la médula, tiene que juntar muchos cilindros hasta cubrir toda la tumoración. El problema a veces es de que hay zonas que se calientan de más o se calientan de menos. Cuando se cruzan esos círculos, cada uno lleva una dosis, probablemente la dosis pueda incrementarse en un lado o pueda quedar algunas pequeñas zonas frías. En cambio, en el CyberKnife lo que hace es mandar diferentes rayos en un tratamiento isocéntrico, y cada dirección que va tomando va como pintando la tumoración hasta que cubre completamente y hace una conformación adecuada de la tumoración. Hay sitios de tumoraciones que verdaderamente son un poco complejos o de alto riesgo, como este que está adherido al quiasma y a la cintilla óptica, donde la radiocirugía puede ser una buena alternativa, como en este caso, y ustedes ven prácticamente la radiación, ya en la línea celeste ya estamos en una radiación prácticamente del 20%, toda la radiación se concentra aquí y cae rápidamente la radiación más allá de donde se da el tratamiento. Esa es la ventaja de la radiocirugía. Siempre que se hace el tratamiento se fusionan las imágenes de TAC y resonancia, y después se hacen diferentes planeaciones con la máquina, con el programa del software de la máquina, con diferentes algoritmos, hasta que estamos convencidos cuál es la mejor opción de manejo. Se ponen protectores a las estructuras que queremos cubrir, hasta ya tener una buena dosis en el tumor y una buena protección a las estructuras adyacentes. El CyberKnife lo que hace es manda muchos rayos por diferentes lugares, 200, 180 o 150 rayos por diferentes sitios, y todos coinciden en el sitio de tumoración. Por ejemplo, este es un angioma cavernoso dentro del tallo cerebral. La cirugía de esta lesión, que es el tratamiento ideal del angioma cavernoso, implicaría un poco más de riesgo y puede ser tratado con radiocirugía. Otra lesión, el niño que comentábamos ahorita del meduloblastoma con la recurrencia, se trató con radiocirugía igual, se protege todas las demás estructuras y solamente se da radiación al sitio de la lesión. O bien, podemos utilizarlo como un tratamiento complementario. Es un paciente que tenía un meningioma al unión cráneo-vertebral que ocupaba prácticamente todo el canal, se hace una cirugía, se hace la resección, pero queda una pequeñita zona de captación. Esto, cuando queda en una pequeña zona de captación, desde el punto de vista quirúrgico, se considera como una resección Simpson 2, que tiene más o menos un 20 o un 25% de probabilidades de recurrir la tumoración. Cuando usamos la radiocirugía pasa
la probabilidad de recurrencia se baja del 20-25 a un 5-10% con la radiocirugía, se pasa de un Simpson 2 a un Simpson 1. Por eso en este paciente decidimos, como en un sitio complicado y había un fragmento muy pequeño, decidimos dar un complemento con radiocirugía al sitio del remanente o la captación que teníamos en la dura madre. Igual en este caso se hizo un paciente con una tumoración muy grande de meningioma y había una pequeñita zona de captación en el clinoides anterior y se le dio también radiocirugía por tener una captación en la dura madre de remanente de meningioma. Hemos tenido la oportunidad de tratar 102 pacientes en este periodo, en los últimos un año y medio, para que es lo que tenemos el equipo instalado aquí en la ciudad. La mayoría son del sexo masculino, la mayor parte de los pacientes que hemos tratado son metástasis, la mayoría son adultos, tenemos pocos pacientes pediátricos. La mayoría son intracraniales. La ventaja también del CyberKnife, a diferencia del Gamma Knife, es que el CyberKnife puede tratar lesiones en cualquier parte del cuerpo, próstata, hígado, columna, pulmón, ¿verdad? Puede seguir el movimiento del pulmón, a diferencia del Gamma Knife, que es exclusivamente del cráneo, no puede tratar otra lesión más que en el cráneo, ¿verdad? Entonces tiene ventajas este equipo de alguna manera sobre el Gamma Knife. Aquí están las lesiones, las que más hemos tratado son metástasis, ¿verdad? Que las que hemos tenido mayor incidencia. Estas son lesiones extracraneales. En realidad es un tratamiento bastante sencillo, el paciente se toman las imágenes, al paciente y el tratamiento dura como unos 35 o 40 minutos, que es el tiempo que está el paciente en la máquina. Se da tratamiento, ya sea 1 o 3 o 5 sesiones, va cada día, es un tratamiento totalmente ambulatorio. En fin, ya vemos que hay diferentes alternativas. La otra alternativa es la quimioterapia, de la que ya hablaron, que realmente eliminé ahí unas diapositivas. Creo que actualmente tenemos muchas opciones para el manejo de los pacientes con tumores pediátricos, pero el punto más importante es verdaderamente trabajar en equipo para poder definir con cada paciente cuál es la mejor opción para su tratamiento y tener bien claro, al menos ese es un concepto que yo tengo muy claro. Estamos tratando muchas veces, sobre todo cuando son tumores malignos, con un tumor maligno. Y debemos de tener claro que muy probablemente puede llegar el momento en que nos va a ganar la batalla el tumor. Entonces tenemos que conservar al paciente lo más íntegro posible durante todo este proceso y darle la mayor cantidad de vida. Yo creo que el poder realizar equipos multidisciplinarios de tratamiento es lo que nos va a permitir tener éxito en estos pacientes. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le entregamos el diploma al doctor. No sé si existe alguna pregunta, algún comentario para el doctor Guajardo. Juan Carlos. Bueno, muchas gracias y los esperamos para continuar con el módulo a las 13:30 en este mismo salón. Gracias.